Hola, en esta clase vamos a desarrollar el tema de política social, representaciones y prácticas. Para ello vamos a considerar aportes de dos autores. Por un lado de Basilachis de Gialdino sobre el tema de las representaciones y su articulación con las políticas, y por otro la temática de prácticas clienterales la vamos a considerar desde las contribuciones de Javier Aullero. En primer lugar, vamos a ver el tema de representaciones sociales. Las representaciones sociales consideradas desde el punto de vista de Moscovici, que es un psicólogo social, son aquellos sistemas de ideas, de opiniones y de actitudes que se conforman colectivamente en torno a un objeto en un sentido amplio, como pueden ser las políticas sociales, como puede ser, por ejemplo, el trabajo. Desde esta perspectiva es que también Basilachis parte para hacer una investigación que ella coordinó, y esa investigación se centra, es una investigación que ella desarrolló en los años 90 a partir de la promulgación en el año 1991 de la Ley 24.028 de accidentes de trabajo. ¿Por qué nos interesa este tema en la materia y por qué lo vemos desde este texto? Justamente porque este texto difunde resultados de esa investigación, donde se pone en juego cómo se conforman a través de la construcción de representaciones sociales a partir de los aparatos ideológicos, cómo se va conformando consenso para la modificación de las leyes en materia laboral. Específicamente ella analiza un caso en particular, que es la sanción de la Ley de Accidentes de Trabajo, que tiene lugar, como decíamos, en el año 1991. Viéndolo a la luz de este tiempo, esa es una de las primeras leyes que en la década de los 90 va a generar grandes transformaciones en materia de la normativa laboral. Y esas transformaciones en materia de normativa laboral que tuvieron lugar en los 90, a tono con las políticas neoliberales que se implementaron en esa década y que profundizaron las que ya se venían llevando en los años de la última dictadura y que luego van a tener una continuidad en distintos momentos, pero específicamente podemos pensarlo con la continuidad que ha tenido con el gobierno de la Alianza Cambiemos, en el tiempo histórico, en el caso argentino más reciente, podemos ver cómo esa normativa laboral ha ido en detrimento de la protección legal de los trabajadores y trabajadoras sobre sus propios derechos en tanto trabajadores y trabajadoras. Ella parte de hacer una investigación que sitúa en el tiempo previo a la sanción de la Ley 24.028 de accidentes de trabajo, que, como decíamos, retrotrae los derechos de los trabajadores y trabajadoras en materia de accidentes laborales. ¿Cómo hace esta investigación? Parte desde una perspectiva sociológica, jurídica y lingüística para definir que el objeto de estudio van a ser los titulares de las noticias inherentes a los accidentes de trabajo, a los juicios por accidentes de trabajo, a las demandas por accidentes de trabajo. ¿Por qué toma los titulares de los diarios como objeto de estudio? Justamente porque desde una perspectiva lingüística se considera que el titular del diario ordena el sentido de la noticia, le va a colaborar fuertemente en crear el sentido de la noticia. Y además porque, por un lado, es lo que más se lee, los titulares de un diario, lo que hace a prensa escrita, si se hojea un diario es lo que más resalta, y por otro lado, porque independientemente del contenido y el tratamiento que tenga la noticia, ya orienta un sentido determinado el titular del diario. Entonces, toma los titulares de los diarios de mayor tirada, de alcance nacional, en el momento que desarrolla la investigación, que es el tiempo previo a la sanción de la ley en el año 1991, y a partir de ahí, desde un análisis discursivo, va caracterizando, va identificando cómo se caracteriza desde la prensa escrita a los actores implicados
con aquellas noticias vinculadas con los accidentes laborales. Entonces toma en cuenta cómo desde la prensa escrita se caracteriza al Estado, a la empresa, a los sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras, a los jueces y a los profesionales. Desde este punto de vista de la prensa escrita, como decimos, de aquellos diarios de mayor tirada de alcance nacional, al Estado se lo considera casi como un Estado árbitro, un Estado que negocia entre distintos actores con puntos de vista diferentes. A la empresa como totalmente débil frente a una ley, a las leyes laborales que supuestamente están beneficiando de manera indiscriminada a los trabajadores y a las trabajadoras. A los sindicatos favoreciendo esa situación de generar lo que se dio en denominar en ese contexto, que aún resuena esta idea, de industria del juicio, como si fuera que desde la prensa escrita se caracteriza por unas leyes absolutamente benevolentes para lo que hace a la protección de los trabajadores y trabajadoras, y los sindicatos también favoreciendo ese contexto de industria del juicio, al igual que los abogados laborales, que también se benefician económicamente también por participar de esa denominada industria del juicio. Fíjense incluso que la denominación, esa representación que se conforma de industria del juicio, como si se estuviera produciendo indiscriminadamente juicios. Y el lugar también de los jueces laborales, también puesto en reparo, en cuestionamiento, también asociados a estos actores. Y quienes aparecen como débiles, recalco, son los empresarios. Al mismo tiempo se va caracterizando en ese análisis discursivo que lleva adelante en esta investigación Basilacci cuáles son los aspectos relevantes del contexto previo a la sanción de la ley. Entonces hay algunos términos como el costo laboral que son términos así claves, y es algo que se asocia. Pensemos, estamos en los años 90, políticas de corte neoliberal, esa mirada de que cuanto más alto el costo laboral, entonces menos posibilidades hay de creación de puestos de trabajo. Y frente a esto, la lectura que se hace desde las noticias, desde los copetes, desde los titulares de las noticias vinculadas a estas temáticas, va colaborando, va contribuyendo a pensar que si las leyes laborales se modifican, entonces se crearían más puestos de trabajo. Mientras que si las leyes laborales siguen siendo tan benevolentes para, supuestamente, ¿no?, de acuerdo a la lectura que se va haciendo de los titulares de estas noticias, la caracterización que desde la prensa escrita se desarrolla, si no se modifica esa protección legal, si no hay un límite, esa protección legal de los trabajadores y trabajadoras de manera tan indiscriminada, entonces difícilmente se puedan generar prevención de los riesgos laborales, porque no queda margen para ello, y tampoco se podrían estar supuestamente creando puestos de trabajo. Por ende, la lectura que se hace es que se va generando un consenso, se va buscando generar una representación social de esto, del contexto catástrofe, del contexto vinculado a la industria del juicio, de actores que salen muy beneficiados de estas supuestas leyes que tanto benefician de manera indiscriminada a los trabajadores y trabajadoras. Se crean todas estas representaciones en la búsqueda de un consenso que legitime la necesidad de modificar las leyes en materia laboral. Esto es un ejemplo que nosotros desde la materia podemos tomar para pensar cómo a partir de estas representaciones sociales, acá hay una articulación con lo que veíamos desde Jiménez y el rol de los aparatos ideológicos. Se va generando hegemonía, se va, en este caso particular, adhiriendo a partir de un consenso a la promulgación de estas leyes que van en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y volviendo a la investigación, vemos también cómo esta lectura que hace Basilacci y su equipo de investigadores de investigación
de los titulares de las noticias se acompaña con otras fuentes de datos, como es el caso de las sentencias que en el periodo previo a la sanción de la ley hicieron una indagación cuantitativa respecto a cuáles fueron los resultados de las sentencias de aquellos juicios por accidentes laborales. Y allí encontraron que un 52%, 52,1% favorecen a los trabajadores y trabajadoras y un 47,9%, un 47,9% favorecen a los demandados o a las demandadas. Fíjense que los datos de las sentencias, los resultados de las sentencias, que son resultados objetivos, ahí no hay ninguna interpretación, son efectivamente los resultados en términos de sentencias, dan cuenta de que esa tal industria del juicio no existía como tal. Es mínima la diferencia respecto a aquellas sentencias que favorecen a los trabajadores y trabajadoras y aquellas otras sentencias que favorecen a las empresas demandadas. Con lo cual vemos acá cómo se crean representaciones sociales a través de los aparatos ideológicos, en este caso, cómo se producen y se reproducen sistemas de ideas, de opiniones y de actitudes que van conllevando a la conformación de una mirada sobre un contexto, una mirada sobre distintos actores y que van propiciando aspectos que van generando un apoyo, un consenso para generar estas transformaciones, en este caso en particular, en lo que hace a la normativa laboral. Como les digo, esta ley salió sancionada en el 91, después, más adelante, se sanciona la ley que crea a las aseguradoras de riesgos del trabajo. Hubo fallos que han declarado inconstitucional esta ley, porque es una ley que tiene una visión estrecha de la salud, es una ley que va en contra de la protección de los trabajadores y trabajadoras, es una ley que solamente toma en cuenta el resarcimiento económico frente a un accidente de trabajo. En la ley de las ART, que se crea las ART, cada parte del cuerpo tiene un número que se le asigna en términos del porcentaje de esa parte del cuerpo que ha quedado afectada, lastimada, dañada, ¿no? Como una visión mercantilista de la salud y una visión estrecha de la salud, además como si solamente fuera la salud física. Y se desconocen aparte determinantes que inciden en los accidentes de trabajo, solamente se consideran aquellos determinantes, aquellos factores que se pueden medir objetivamente. O sea, desde distintos puntos de vista, esta ley que fue sancionada en el 91, que en la misma línea se profundiza más adelante en los 90 con la creación de las ART, es cuestionable y es considerada en algunos fallos como una ley que no es constitucional. Bueno, volviendo al tema de políticas sociales y las representaciones, acá podemos ver también, a través de este caso en particular, cómo las políticas sociales también pueden ser modeladas por las representaciones sociales. O sea, las representaciones de la población pueden incidir en las demandas en materia de política social. Y ahora vamos a ir viendo a partir de los aportes también de Aullero en relación a las prácticas, como también las prácticas modelan también a las políticas sociales. Aullero nos introduce a pensar a las prácticas clientelares en el marco de las políticas sociales. Toma en cuenta a las relaciones clientelares como un tipo de vínculo o de lazo social, donde hay una relación de subordinación política entre los distintos actores. Él plantea algo que no tiene antecedentes en los estudios de prácticas clientelares, de clientelismo político, y que es el clientelismo denominado clientelismo urbano, desde una perspectiva original que atiende a
a los denominados clientes, aquellos que supuestamente son quienes reciben favores, todo esto entre comillas, entendidos a estos sujetos como sujetos políticos. En ese sentido podemos pensar cómo en esas relaciones de mediación que se dan en esas prácticas clientelares, también se van modelando las políticas sociales. Lo que es interesante también en la perspectiva de Aullero es que toma en cuenta las vivencias de estos sujetos políticos en torno a esas prácticas clientelares y cómo desde esas vivencias muchas veces se legitiman estas prácticas clientelares. Algo que quería también plantear es cómo a medida que en los 90 fueron desarrollándose una serie de programas sociales focalizados, teniendo como población objetivo también, entre comillas, a aquellas poblaciones vulnerables, a los más vulnerables, entre los vulnerables, como fue muy usual en los distintos países de América Latina y en el caso argentino también, estas prácticas clientelares ya para poder acceder a esos programas. A medida que esos programas se fueron modificando, como fueron modificándose los modos de poder ser dados de alta en el marco de los programas, cómo se fue modificando la forma de acceder a un subsidio, por ejemplo, cómo se fue modificando el modo de cobrar una asignación, como es el caso de la asignación universal por hijo, cómo estas cuestiones fueron tratando de, por ejemplo, el acceso a un subsidio a través de una tarjeta de débito. Bueno, todas estas cuestiones fueron en la línea de tratar de cercenar, de limitar esas prácticas clientelares, tratando y procurando de generar y de garantizar los derechos de la población que accede a estos programas sociales, a los programas de transferencia condicionada de ingreso o a una asignación. Otra cuestión es pensar en esta cuestión de la legitimidad, cómo desde lo que hace a la planificación y diseño de políticas sociales se puede pensar en determinados modos de implementación de dichas políticas, de dichos programas, pero cómo hay prácticas que también van a ir participando en la fase de ejecución de las políticas a partir de las mediaciones que se dan entre los actores y los agentes que se encuentran imbricados en esa fase de implementación, y cómo esas prácticas que pueden estar desplegándose en territorio también van a ir generando aspectos de legitimidad y van a ir modelando a las políticas. Lo que estamos viendo en la clase de hoy, tanto a partir de las representaciones como de las prácticas sociales, se vincula con esta concepción de las políticas sociales en acto. Cómo las políticas sociales se van a ir modificando desde aquella fase de diseño, de planificación y diseño, hasta alcanzar sus particularidades. Incluso esto depende del anclaje territorial, depende de las características de las unidades ejecutoras en este momento de implementación de las políticas sociales, de los programas y de los proyectos. Ambos términos, tanto la concepción de representaciones como de prácticas, enriquecen la mirada para poder generar diagnósticos y a partir de ahí poder definir y planificar los modos de intervención.